Tema trigonometría. La medida aproximada en grados de un ángulo que mide un radián corresponde a. Nosotros sabemos que el factor de conversión para cuando convertimos radianes a grados es 180 entre pi radianes para cancelar la unidad de radianes. Esto, ya evaluándolo en la calculadora, nos da aproximadamente 57,3 grados, que es la respuesta correcta a la opción D. En el ejercicio 350 dice la medida de un ángulo del segundo cuadrante corresponde a. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, dado que las opciones son negativas para facilidad de ustedes, sería sumar 360 la cantidad de veces necesaria para obtener un ángulo entre 0, 90, 180 o 270 o 360 grados. Al sumar 360 obtenemos el resultado de 135. Como hasta acá es 90 y hasta aquí es 180, 135 se ubica en el segundo cuadrante. Por lo tanto, la respuesta a la opción C, menos 225, se ubica en el segundo cuadrante. En el 351 dice un radián equivale a 180 grados. Es falso, ya lo habíamos calculado, es 57,3. Menos pi medios corresponde a la medida de un ángulo cuadrantal, por supuesto. Recuerden que todos los ángulos cuadrantales se expresan de la forma k pi medios o kpi. O sea, un medio pi, 3 medios pi, 5 medios pi, 7 medios pi, o 2pi, 3pi, 4pi, 5pi o sus negativos, menos 1pi, menos 2pi, menos 3pi, o menos 7pi medios, o menos 9pi medios, etc. Por lo tanto, este ángulo corresponde a menos 1 medio, pi, que corresponde a un ángulo cuadrantal. En el ejercicio 352 dice, la medida de un ángulo coterminal con el ángulo 2 pi tercios es. Recuerda que en radianes los ángulos coterminales se obtienen sumando o restando 2pi la cantidad de veces que sea necesario. En este caso, le restamos 2pi, obtenemos la respuesta de menos 4 tercios pi. Ya nos pasamos de esta opción negativa, pero si volvemos a restar 2pi, obtenemos la respuesta menos 10 tercios pi, que coincide. Si nos hubiéramos pasado, entonces en ese caso sumamos 2pi para ver si coincide con las respuestas de signo positivo. En el ejercicio 353 dice la medida de un ángulo cuyo lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante. Procedemos de bueno, en este caso resultó trivial, el ángulo 100 grados, si esto es 0, esto es 90 y esto es 180, 100 grados se ubica en el segundo cuadrante. La medida del ángulo de referencia para un ángulo de menos 5 sextos pi corresponde a. Ok, vamos a convertir ese ángulo que está en radianes a, a grados para hacer más fácil el determinar el ángulo de referencia. Entonces, utilizamos el factor de conversión que sería 180 sobre pi. Recuerden que la idea es eliminar la unidad de radianes con radianes. Y acá se ponen las expresiones equivalentes. Evaluamos esta expresión y eso nos da menos 150. Sumándole 360 para obtener un ángulo coterminal positivo, más sencillo de analizar, obtenemos el ángulo de 210. Eso quiere decir que tenemos un ángulo en el tercer cuadrante que mide 210 grados. Por lo tanto, el ángulo de referencia en este caso es lo que se pasa de los 180, o sea, 30 grados. También se puede obtener haciendo 210 menos 180, que da 30. Ahora, esos 30 los pasamos a radianes porque las respuestas están en radianes. Entonces 30 por pi entre 180. Vean que en este caso lo que tenemos que hacer es anular la unidad de grados, grados con grados, y eso evaluándolo nos da un sexto pi, que es la opción A. Recapitulando un momentito sobre ángulos de referencia, recordemos lo siguiente. Cuando el ángulo se ubica en el primer cuadrante, el ángulo de referencia y el ángulo son exactamente el mismo. Cuando el ángulo se ubicaba en el segundo cuadrante, noten que aquí el ángulo de referencia es 40, y ese 40 es precisamente el ángulo que le falta para llegar a los 180. Vean que el ángulo de referencia en este caso es con el eje de las X. En el tercer cuadrante, noten que el ángulo de referencia es lo que se pasa de los 180, en este caso 50. Noten de 180 a 230 son 50 unidades. También podemos hacer el cálculo con 230 menos 180. Comparándolo con nuestro ejercicio anterior, el ángulo de referencia precisamente es 30.
Y cuando estamos ubicados en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es lo que le falta para llegar a los 360, o sea, en este caso, los 40 grados. Noten que el ángulo de referencia siempre se obtiene determinando la medida del ángulo que se forma entre el lado terminal y el eje de las X correspondiente. Lado terminal, eje de las X, 40. Lado terminal y el eje de las X, el ángulo que mide, 40. Entre el lado terminal y el eje de las X, o sea que en este caso esto mide 30. Y entre el lado terminal y el eje de las X, o sea 45 grados. De las figuras, ¿cuál corresponde a un ángulo en posición normal? Noten que de lo que hicimos anteriormente, esto es un ángulo en posición normal, este es el lado inicial, siempre en el círculo trigonométrico. Este es el lado terminal que gira con la misma, al contrario a la manecilla del reloj en forma positiva, o si es en la otra dirección sería en forma negativa. Pero el lado inicial siempre es sobre el eje de las X en la parte positiva. Por lo tanto, este no puede ser un ángulo en posición normal porque el lado inicial está en el eje de la Y, acá también y aquí también. O sea, tras de que está en el eje de la Y, ya eso hace que pidan que sean ángulos en posición normal. En cambio, la opción B, el lado inicial está acá, sobre el eje de las X, y este es el lado final, el lado terminal. Por lo tanto, este es un ángulo en posición estándar normal. En el ejercicio 356 dice, un ejemplo de la medida de un ángulo coterminal al ángulo cuya medida es alfa. Si estamos hablando de un ángulo en radianes, es sumar o restar 2pi la cantidad de veces que sean necesarias. Eso es lo que representa acá. Si es una vez, dos veces, tres veces, 2pi, 2pi, 2pi. O sea, sería el ángulo más 2pi, más 4pi, más 6pi, más 8pi, más 10pi, o menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, etc. Y si es un ángulo en grados, es sumando o restando 360 la cantidad de veces que sean necesarias. En este caso sería más 360 una vez, de 360 dos veces, etcétera, sumándolo o restándolo. En este caso, las respuestas están en grados, por lo tanto el ángulo coterminal sería el ángulo sumándole, en este caso el de 360. En el ejercicio 357 dicen grados 3 radianes equivalen a, como estos son radianes, entonces necesitamos garantizar la unidad que son 3 radianes, que debe eliminarse. Entonces abajo del factor de conversión tiene que estar radianes. Y arriba los 180 grados. Eso nos da 540 sobre pi grados. Noten que aquí le incluí el símbolo de grados que debería estar en las opciones para que esté mejor expresado. En este ejercicio dice un ejemplo de medida de un ángulo en posición normal cuyo lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante es, lo que tenemos que hacer es sencillamente, como los ángulos están negativos, súmele 360 la cantidad de veces que sea necesaria hasta obtener un ángulo entre 0 y 360 para poderse ubicar. En el primero da 90, 70, 280 y 270. Como tiene que estar en el cuarto cuadrante, se corresponde al ángulo 280. El 359 dice, la medida de un ángulo cuadrantal corresponde a todos los ángulos cuadrantales, como se los mencioné anteriormente, son de la forma kpi medios o kpi. Eso corresponde con la opción B, que es de la forma 7 pi medios, o sea, pi medios. Todos los ángulos de la forma pi medios son ángulos cuadrantales. La medida de un ángulo coterminal con uno cuya medida es 14 pi tercios corresponde a, bueno, en este caso que nosotros hacemos es tomar 14 pi tercios y sumarle o restarle 2 pi la cantidad de veces necesarias para obtener una de las respuestas. En este caso fue restarle 2 pi, 2 pi y 2 pi 3 veces y eso nos da menos 4 pi tercios. En este ejercicio dice un ejemplo de medida de un ángulo cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante y que termina un ángulo de referencia a 30 grados. En este caso lo más sencillo es, bueno, nos vamos al segundo cuadrante, ubicamos el lado terminal ahí, ubicamos el ángulo de referencia que siempre es con respecto al eje de las X, o sea es 30 grados, y este ángulo entonces mide 150 porque sería los 180 menos 30, el ángulo del que estamos hablando mide 150. Ahora, como estamos buscando un ángulo
cuyo lado terminal coincida con este, o sea, un ángulo coterminal. Le sumamos 360 y eso nos da 510. El 362 dice, si alfa es la medida de un ángulo que determina un ángulo de referencia 45 grados y cuyo lado terminal se ubica en el tercer cuadrante, entonces tan de alfa más tan de alfa es igual a, ok, sabemos que el ángulo se ubica en este cuadrante, en el tercero. Ahora, calculamos sen y tangente de 45, sen de 45 raíz de 2 sobre 2 y tangente de 45 es 1. Pero en este cuadrante, ¿qué signo tiene sen? Recuerden que aquí las y son negativas y sen corresponde con el eje de la y. Entonces, recuerden, sen, las y aquí son positivas, sen es positivo acá arriba. Aquí las y son negativas, sen es negativo aquí, abajo, en el tercero y en el cuarto. En este particularmente sen es negativo. Tangente es positivo en el primero y tercero y negativo en el segundo y cuarto, así como en X. Ahora bien, como sen de 45 dio raíz de 2 sobre 2, pero sen en ese cuadrante es negativo, debe ser menos raíz de 2 sobre 2. Y tangente es positivo, entonces sigue siendo positivo. Entonces sen de alfa más tan de alfa da menos raíz de 2 sobre 2 más 1. Otra alternativa para determinar esto es la siguiente. Sabemos que el ángulo de referencia es 45 y que está en el tercer cuadrante. Entonces simplemente averiguamos quién es el ángulo. 180 más 45, 225. Entonces calculamos en forma directa sen de 225 más tangente de 225 y obtenemos la misma respuesta que la opción C. En este ejercicio, el 363 dice, la medida aproximada en grados de un ángulo cuya medida en radianes es 5pi, simplemente multiplicamos por el factor de conversión que es 180 sobre pi. Los pi se cansan, bueno, evaluamos la expresión y eso nos da 900. Claro, noten que aquí se agregó la notita de que esto no está bien, dado que no tienen los símbolos de grados. Lo correcto es que eso venga. En el 364 dice, la medida de un ángulo en posición normal cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante es, ok, los ángulos están en radianes. Los pasamos a grados para tener mayor facilidad. Un truco, si ustedes quieren pasarlos a grados en forma rápida, bueno, simplemente multiplíquenlo por el factor conversión de 180 sobre pi, cada uno de ellos, dando 180, 45, ya pasándolo con sus ángulos coterminales, sumándole 360, obtenemos los 210, igual acá, lo multiplicamos por el 180 entre pi y sumamos 360 al resultado, obteniendo por respuesta 150. Ahora, el ángulo que se ubica en el segundo cuadrante correspondería al ángulo de 150. 0, 90, 180, esto es, el ángulo 150 se ubica entre 90 y 180. Repito, lo que ustedes hacen en este caso para facilidad de ustedes sería pasarlo a grados, y sumar o restar 360 para obtener un ángulo entre 0 y 360. En el 365 dice, menos 3 pi cuartos y 225 corresponden a medidas de ángulos coterminales. Ok, para saber eso lo que tenemos que hacer es convertir estos ángulos que están en radianes a grados y poderlos comparar. Por ejemplo, menos 3 pi cuartos por 180 entre pi equivale a menos 135 grados. Sumándole 360 para obtener sus ángulos coterminales da 225. Por lo tanto, 225 y menos 3 pi cuartos efectivamente son ángulos coterminales. Ahora, menos 3 pi medios es equivalente, bueno, ustedes saben que 3 pi medios equivale a 270. Menos 3 pi medios son menos 270. Pueden hacer la conversión. Sumándole a menos 270, 360, obtenemos en el ángulo coterminal que es de 90. Entonces dice que ese ángulo y 270 corresponden a medidas de ángulos coterminales. Eso es falso. 90 y 270 no son coterminales. Y en el último ejercicio de esta parte dice, si cosecante de alfa es mayor a 0, o sea positivo, y coseno de alfa es mayor a 0, o sea positivo, entonces el lado terminal del ángulo de medida alfa se ubica en el cuadrante. En realidad es bastante sencillo. Recuerde que cosecante es el inverso de sen. Sen es con respecto al eje de la y, que es positivo arriba, primero y segundo, y negativo en el tercero y cuarto. ¿Ok? Como estamos buscando un cuadrante que sea positivo, estamos hablando de estos dos. Pero coseno es también positivo. Y coseno es positivo en el primero, bueno, es con respecto al eje de las x. O sea, como las x aquí son positivos, es positivo en el primero y cuarto cuadrante. Y negativo en esos otros dos. Pero estamos buscando dónde es positivo.
Solo en el primer cuadrante ambos coinciden con el signo positivo. Esa es la respuesta a la opción.